Amigos, estamos de regreso en nuestro programa Contigo en la Política y ahora sí me confirma producción si ya estamos listos, preparados ya para presentar nuestro segmento. Estamos a esperas, ya calentando los motores para hablar el día de hoy sobre la salud de nuestro país. Y hay muchos temas del cual vamos a acogernos, por ejemplo, el uso opcional de las mascarillas, las propuestas que está proponiendo, las que está trabajando dentro del Ejecutivo para el aforo, la amplitud del aforo al 100% y que ya es una realidad en algunos contextos. Me dice producción si ya está listo. Ahora sí, presentamos nuestro segmento Debates, Contigo en la Política. Ahora sí, estamos con nuestros dos invitados. Primero presentamos al doctor Marco Almerí, quien amablemente nos responde a estas horas de la mañana. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Contigo en la Política. Lenín, muy buenos días. Saludos a todos los seguidores de Contigo TV y también a mi colega, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Almerí. Ahora presentamos al doctor Juan Villena, quien está con nosotros a estas horas de la mañana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Un gusto acompañarlos, doctor Almerí. Me alegra mucho verlo y que esté usted perfecto. Lo veo muy bien. Muy bueno. Gracias, doctor Juan Villena. Yo soy un admirador suyo. Muchas gracias. El saludo entre colegas. Vamos a hablar un poquito sobre los protocolos, las reglas del juego para este segmento. Cada participante va a tener 2 minutos de participación para los temas que se van a proponer, entre ellos 5 temas que vamos a tocar el día de hoy. Y adicional, si es que el público usted tiene alguna pregunta, algún tema del cual quiera acogerse, la producción va a estar ahí atento para poder transmitir esta pregunta a los expertos en la materia. Después de la propuesta, de la mención de propuestas, las iniciativas por parte de los profesionales, vamos a regir un turno para una pregunta de 30 segundos, sea para el doctor Marco Almerí, sea para el doctor Juan Villena. Y en 2 minutos, la persona o el profesional al que se le ha hecho la pregunta va a tener 2 minutos para responder. Según lo previo acordado con el equipo de producción, vamos a empezar con el tema uso opcional de mascarillas para poblaciones con el 80% de vacunados con la tercera dosis. Propuesta que se mencionó en conferencia de prensa del gabinete ministerial en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y del ministro de Salud, respectivamente. La posibilidad de dejar las mascarillas, doctor Marco Almerí, doctor Juan Villena. Vamos a empezar, acorde a la participación, con la coordinación la producción con el doctor Marco Almerí. Doctor Marco Almerí, nos gustaría saber su opinión y alguna propuesta que usted tenga sobre este tema en mención, el uso opcional de mascarillas para poblaciones con el 80% de vacunados con la tercera dosis. Doctor Marco Almerí, a partir de ahora, por favor. Bueno, a mí no me queda la menor duda de que este es un buen momento epidemiológicamente hablando para nuestra patria, para el retiro de las mascarillas, pero hablo en general, es decir, para todo el país. No estoy de acuerdo con que esto que se planteó el miércoles 20 en el Consejo de Ministros, de que solo sea para aquellas regiones que tengan el 80% de su población con 3 dosis. No existe ninguna región en el Perú que tenga el 80% de su población con 3 dosis. El día siguiente, el día jueves 21, salieron a aclarar esta propuesta. Dijeron que para retirar las mascarillas se requiere 2 requisitos. Uno, que el 80% de la población mayor a 12 años deba tener 2 dosis y que el 80% de la población mayor a 60 años debiera de tener también 3 dosis. Con esta propuesta sí encajaba Callao, Lima Provincias, Lima Metropolitana, Ancash e Ica. Sin embargo, hay muchas regiones, he contado 12 regiones que cumplen la primera premisa, es decir, o más del 80% en mayores de 12 años con 2 dosis, pero no cumplen la segunda. Sin embargo, por ejemplo, Huancavelica y Huánuco, por poner dos regiones. El día de hoy, ayer, tienen 0 hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Van a tener 0 muertes. No tienen nuevos casos de infectados por COVID. Entonces, nosotros, los saludistas,
evaluamos cuántos nuevos casos tienes, cuántos nuevos hospitalizados tienes, cuántos nuevos muertos o muertos que le puedas atribuir a esta pandemia tienes para nosotros dictar o aconsejar medidas. En este caso, en nuestro país, las cifras están más o menos como en el periodo prepandémico, por tanto es un buen momento para aconsejar el retiro de la mascarilla. No se entiende realmente lo que plantea el gobierno y mucho menos que lo aprueben el miércoles 20 y hasta este momento que estamos conversando, no se emite el decreto supremo, se dice que se aplicará desde el 1 de mayo, realmente inentendible lo que están haciendo por su inexperiencia en el Ministerio de Salud. Entonces mi propuesta es que pasemos a un periodo de retiro total de mascarillas y esto no está escrito en piedra, se reevalúa 14 días. Si, por ejemplo, encontráramos un rebrote, seguramente podríamos volver a las medidas. Ok, muchas gracias, doctor Marco Almerí. Doctor Juan Villena, por favor, su opinión sobre este tema, el uso opcional de mascarillas. 2 minutos a partir de ahora. A ver, en principio, yo hace días vengo señalando que lo ideal sería tener 90% por la velocidad con la que este virus se replica en una y otra persona. O sea, es agresivo en términos de infección. En términos de infección, no en términos de enfermedad. O sea, probablemente si sigue infectando no va a pasar mucho problema por la cantidad de gente que está vacunada. Pero digo por la cantidad de gente que está vacunada porque yo tampoco tengo la certeza de que hayamos llegado al 80% en la mayor parte de las regiones. Habitualmente con 60 o 70% de cobertura, dependiendo del tipo de enfermedad, puede ser suficiente para asegurarse que no va a seguir existiendo una enfermedad viral como las que tenemos acá, muchas de ellas y que son importantes. Pero con este virus que se replica tan rápidamente la infección, o sea que va infectando a más gente en unidad de tiempo, entonces sí, es razonable que por lo menos se considere el 80% e idealmente el 90% de cobertura. Ese es en principio uno de los conceptos que vale la pena recordarlo. La segunda cuestión es que es absolutamente real lo que dice el doctor Almerí en términos de hospitalización. Idealmente también es porcentaje de hospitalización. Yo tengo un hospital que tiene 20 camas y se hospitalizan 18, que no es un número muy alto considerando lo que sucedía antes, y también sigue siendo alarmante porque el número de camas está insuficiente. Por eso hablamos de un porcentaje de ocupación de camas y mortalidad también por el virus, cuánta gente está ingresando a UCI y cuánta gente se está infectando nuevamente. Esos conceptos son importantes. Cuánta gente se infecta, qué porcentaje están libres las camas, cuánta gente está falleciendo. Y cuando tenemos esas cifras razonablemente bien controladas, decimos, ahora sí, es el momento para liberar el uso de la mascarilla. Estas condiciones son importantes para controlar la replicación de la infección, ¿ok? Entonces, si estamos en esas cifras, bienvenidas. Ahora, no está mal lo que dice el doctor Almerí en términos siguientes. Bueno, pues probemos a ver qué pasa. Que todo el mundo se retire la mascarilla, todos. O los que quieran, que es mucho mejor. Es mucho mejor que se retiren los que quieran y vemos qué sucede. ¿Por qué? Para que no hayan dobles o triples mensajes. Porque es muy complejo. Listo. Alguien que está viajando Muchas de un lugar a otro. Doctor Juan Villena, por su participación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Doctor Marco Almerí, su pregunta, por favor, en breve, en 30 segundos, para lo mencionado por el doctor Juan Villena, que también ha hablado de su opinión y de lo que usted estaba mencionando sobre este tema del uso opcional de las mascarillas. Su pregunta, por favor, a partir de ahora. Bueno, sí, lo que de repente mi colega Juan no terminó de repente de decirnos es, él se refiere, por ejemplo, al 90% de vacunados con 2 dosis o con 3 dosis, porque más o menos por ahí va la discusión. Pues muchas gracias, doctor Juan Villena. Por favor, su respuesta en 2 minutos a partir de ahora. No menos de 2 dosis deben tener el 90% y no menos del 80% 3 dosis. Y en especial, las personas que tienen algún grado de riesgo de enfermedad, de desarrollar enfermedad, o sea, diabéticos, hipertensos, obesos, ¿cierto? Y las gestantes, por supuesto, que serían las primeras personas que debieran estar completamente vacunadas. 3ª dosis por obligación y ahorita, de repente vamos a tener que ir pensando en 4ª dosis, especialmente en personal de salud. Eso es. Ok.
Listo, listo. Muchas gracias, doctor Juan Villena. Muchas gracias, doctor Marco Almerí. Vamos bien hasta el momento. Producción está atento a las preguntas de nuestro público. Y ahora pasamos al siguiente tema. Países de la región muy cerca a nosotros, vecinos como Brasil, ya han levantado su estado de emergencia sanitaria por COVID-19. Y esto se viene repitiendo en algunos países de la región, pero también en algunos países de Europa. La pregunta es cuán preparado, tan cerca o tan lejos, doctores, estamos para este escenario, para el escenario de levantar el estado de emergencia sanitario y todo lo que implica y conlleva un estado de emergencia por pandemia. Vamos a empezar ahora con el doctor Juan Villena para su propuesta, su opinión sobre este tratado, sobre este tópico. Y doctor Juan Villena, por favor, su punto de vista a partir de ahora. Bueno, en realidad yo no creo que haya una nueva curva de infección en las condiciones en las que estamos, y por eso yo me atrevería a señalar que preparados seguimos como hemos iniciado, o sea, la población médica, la población de trabajadores de salud, estamos en condiciones de soportar cualquier tipo de pandemia, ¿no? En base a lo que conocemos. Y si no conocemos algo, lo vamos aprendiendo en el camino. Para el día de hoy ya hemos aprendido lo suficiente como para tratar una pandemia por este mismo virus. En segundo lugar, los hospitales ya están también en condiciones de poder soportar, hay ventiladores suficientes, considerando que no sea un rebrote mucho mayor que lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces, desde el punto de vista de respuesta a una nueva ola, yo creo que ya estamos en condiciones de poderlo soportar. Y no es gracias precisamente al gobierno actual, sino a lo que se ha venido trabajando durante todo este tiempo desde el día de la pandemia, porque más bien yo tengo mucho que señalar en contra. Yo no estoy feliz con que no se haya logrado la vacunación en todo el Perú, en primer lugar. Este es un demora en la vacunación, alarmante, por cierto, porque muy bien dice el doctor Almerí, probemos pues, pero probemos con lo que tengamos. Si tenemos 60, ¿qué vamos a hacer? Ya que no tenemos el 80% por lo menos de vacunación, ¿ok? Y tampoco entiendo que se haya seguido adquiriendo más equipos ni mejores condiciones. Y peor aún, el primer nivel de atención, que es donde deben la mayoría de esa población que se infecte ser atendidos, sigue en el descuido que tiene desde hace muchos años. Eso es. Muchas gracias, doctor Juan Villena, por su participación. Doctor Marco Almerí, queremos saber su punto de vista sobre este tema. ¿Estamos preparados ya para salir del estado de emergencia sanitaria? ¿Cuán cerca o lejano estamos de este posible escenario? Y hay países de la región como Brasil que ya han acatado recientemente esta medida de no continuar con este estado de emergencia sanitario. Su punto de vista, por favor, en 2 minutos a partir de ahora. El estado de emergencia sanitaria se estableció con el propósito de hacer célere, por ejemplo, las adquisiciones de los equipos, ¿no? Llámese ventiladores mecánicos, equipos de monitoreo, etcétera, todo aquello que se ha necesitado para combatir la pandemia. En estos momentos no hay, en estos momentos no se está comprando, por ejemplo, plantas generadoras de oxígeno y otros materiales e insumos que se necesitan en los hospitales. No hay un avance en lo que es la atención primaria. Los hospitales están teniendo lo mismo que ya se ha adquirido, de manera que en estos momentos ya no justifica el que nosotros sigamos en un estado de emergencia sanitaria, por un lado. Por otro lado, miremos lo que pasa en la región. Desde el 23 de febrero, en Colombia, se retiró las mascarillas en el aire, o sea, en el espacio abierto, con solamente 70% de 2 dosis, ni 3 ni 4, 2 dosis, con 70%, y otro tanto ha ocurrido en Chile. Lo que hemos estado mirando son sus cifras, y hemos visto que sus cifras no han incrementado. Entonces, nosotros pensamos que la emergencia sanitaria en el Perú tendría que levantarse porque no se está avanzando ya más nada en lo que es infraestructura y personal a nivel de salud, y porque además también debería ir de la mano con el levantamiento de algunas medidas de restricción, como por ejemplo de lo que hemos conversado, el uso de la mascarilla. El alcohol gel hoy por hoy sirve, ya no es útil. El alcohol en spray que llevábamos en el pecho es útil, ya no es útil, porque no estamos en un periodo de contagio comunitario en donde encontrábamos el virus en aerosoles, en saliva, en gotitas de saliva, en el pasamanos de la escalera, en el botón del ascensor, incluso flotando como aerosol en el aire. Hoy eso ya no tenemos, y eso se visualiza porque los contagios han disminuido, pero notoriamente. Hemos hecho un seguimiento a lo que pasó, por ejemplo, en el partido Perú-Paraguay. 45.000 almas sin mascarilla que gritaron, se abrazaron y luego celebraron en todas las plazas de armas del Perú.
y no ha habido un aumento, un ápice de aumento en nuevos contagiados. Hemos hecho un seguimiento a las marchas de protestas contra el gobierno para ver si esta aglomeración sin mascarilla genera un incremento de casos, no incremento de casos. Los centros comerciales tienen en los